que habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre Amado Padre Celestial, estamos delante de tu santísima presencia, Señor, para agradecerte, bendecirte, darte la honra y la gloria, Señor, por ese amor, por esa fidelidad que tú extiendes para con cada uno de nosotros. Señor, gracias por esta otra oportunidad que tú nos brindas, Señor, al interceder por nuestras misiones. Señor, bendice a todas aquellas personas, Señor, que están dejando una semillita sembrada en varios corazones, Señor, que estamos compartiendo tu evangelio en todo el mundo entero, Señor. Gracias por esos medios que tú nos brindas, Señor, que tú nos das para que el evangelio, Señor, sea conocido y que alcance, Señor, hasta el último rincón de este mundo, Padre Celestial. Gracias por esa disposición, por ese amor, Señor, que se dispone para esto, Señor amado. Infinitas gracias, Señor, por Martica Rojas, Señor. Gracias por lo que ella está haciendo desde la distancia, por los ticunas, por la iglesia, Señor amado, por todos los pastores, Señor, que están compartiendo tu santa palabra, por todos los maestros, maestras de escuela dominical, que estamos compartiendo tu palabra también, Señor. Muchísimas gracias, Dios de la gloria, y gracias por permitirnos elevar esta oración ante tu santo trono. Amén y amén. Más amor en nuestra tierra, para que respeten la vida, donde el futuro es incierto. Necesitamos que entiendas la luz que da el evangelio. Somos misioneros, tenemos
necesitamos que entiendas la luz que da el Evangelio. Somos misioneros, tenemos una misión. Queremos ver el mundo lleno, 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 lleno de amor. Somos misioneros. ¿Qué es esto? Este es un regalo y será para el quien lo quiera coger. Dentro de él hay muchas verdades espirituales que nos ayudan a conocer a Dios. El regalo de la salvación. Muy buenos días con todos los que se conectan en nuestra escuela dominical, los niños, los jovencitos, que Dios les bendiga. Es una alegría participar de las enseñanzas que Dios tiene para nosotros hoy. Estamos de celebración porque terminamos un trimestre de enseñanzas. Damos muchas gracias a Dios por las profesoras y todos los que participan en que ellas puedan hacer un buen trabajo para enseñarnos la palabra de Dios de esta manera. Vamos a darle la gloria a Dios y le vamos a pedir a Él que nos dirija en este tiempo de enseñanza. Hoy vamos a estar recordando nuestras lecciones, el libro Sin Palabras y todo lo que Dios nos ha estado enseñando en este tiempo. Alisten sus mentes, alisten sus refrigerios y acomódense bien que vamos a empezar. Oremos. Padre, quiero darte muchas gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra, de poder compartir las verdades que tú tienes para con nuestras vidas, para que vivamos una vida santa y piadosa delante de ti. Gracias porque somos privilegiados y permite que este tiempo sea de bendición, podamos recordar tu palabra, repasar todas estas verdades que nos han enseñado. Te damos la gloria a ti, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a escuchar una canción y después de esto nuestro repaso. Todos juntos vamos a recordar. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y bien sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Bueno, damos la gloria a Dios con esta canción, expresándole a nuestro Dios cuánto le amamos. Jesucristo es el motivo amoroso para, ¿recuerdan? Saber lo bueno. En este trimestre nuestras profesoras se han esmerado para enseñarnos la palabra de Dios, para que meditemos en sus enseñanzas, porque de eso depende nuestra vida, dependen nuestros pensamientos, nuestras emociones, que estén en realidad controladas por la palabra de Dios.
Y si sabemos lo bueno, podemos pensar bien. Memorizar la palabra de Dios nos ayuda a estar conociendo mejor a Dios, a darle ese lugar que Él necesita para que llene nuestra vida de buenos pensamientos y podamos lograr todo lo que nos propongamos hacer. La palabra de Dios está llena de consejos y recuerden que el consejo más grande es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu. Y amar al prójimo como a sí mismo. Eso nos manda Dios. Y a medida que conocemos su palabra, Él nos ayuda a pensar bien. Y si pensamos bien, vamos a hacer lo bueno. Vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Con los personajes que estuvimos estudiando, ellos hicieron unos cambios muy significativos cuando empezaron a entender el Evangelio. Es impresionante los milagros en la vida de cada uno de estos personajes, y estoy segura que en la vida de cada uno de los que hemos conocido al Señor Jesucristo. Y si yo hago lo bueno, eso me hace sentir bien, eso me da paz, me da gozo. Puedo sentir el amor de Dios. Y Dios me dice que si yo soy guiada por su palabra, que si soy guiada por su palabra, que somos sabios. Podemos expresar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. Todo eso lo podemos expresar porque su palabra nos lleva a entender lo que Él quiere que nosotros expresemos a otros, porque somos hijos de Él, somos las personas que Dios usa para que hablemos a otros de su palabra. ¿Recuerdan la primera lección que vimos? ¿Cuál? Esa ovejita, ¿quién puede ser tú? ¿O puede ser tú? ¿Se acuerdan? La oveja perdida. Esta oveja nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo siempre toma la iniciativa en buscar al ser humano, en buscar a los niños, a los jóvenes, a los adultos que están yendo derecho hacia la vida perdida en el infierno. Después de la muerte es el infierno. Dios, el Señor Jesús siempre está buscando cómo librar al ser humano que crea en Él. Él es el que hace una fiesta cuando una de ellas se arrepiente, cuando cree en el Señor Jesucristo. Recordemos que el mensaje del Evangelio tiene el poder de hacer ver a los niños y a toda persona que está en peligro de muerte. El Espíritu Santo de Dios nos convence de que necesitamos a un Salvador para ser salvos. El pastor de las ovejas, o sea, nuestro Señor Jesucristo, es el que tiene el control para llevar a una persona al Padre, cualquiera que sea, que quiera creerle, que quiera buscarle, que quiera sentir el cuidado de un buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan la otra historia? La del hijo pródigo. Recuerden que el hijo pródigo no es el importante en esta historia. El importante es el padre. El padre que es capaz de proveer perdón. El padre que conoce a sus hijos, conoce su carácter, conoce que no pueden acercarse de una manera correcta a Dios. Pero en esta historia pudimos ver que aunque el hijo se alejó y hizo lo que quiso con la herencia que le exigió al padre que le diera, el padre estuvo esperándolo todo el tiempo. Él sabía que ese hijo iba a regresar, que no se iba a quedar en ese lugar. Y se acuerdan, lo último, él estaba, que gastó todas sus riquezas, todo lo que tenía. ¿Qué pasó? Terminó cuidando cerdos. Y hasta comiendo un poco de la comida de esos cerdos, y pudo pensar, en la casa de mi padre hay mucha comida, mucha abundancia, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tus hijos. Yo creo que todos hemos tenido esas situaciones en las cuales no somos merecedores del amor de Dios, pero Dios, que es un Padre amoroso, quiere que nosotros por nuestra propia voluntad decidamos creerle. Él nos dio una voluntad, nosotros decidimos. El hijo debe
acercarse y pedir perdón al Padre. Él con los brazos abiertos quiere hacer una gran fiesta para todo aquel que desea pedirle perdón de verdad. ¿Cuál es la siguiente historia? La historia de Zaqueo. Zaqueo demostró un cambio muy grande. Esta historia me desafía a ver los cambios que Dios hace en la vida cristiana de una persona que le cree. ¿Se acuerdan que Zaqueo robaba los impuestos de la gente? Era muy malo. La gente no tenía suficiente para comer, para estudiar, para trabajar, y él les cobraba de más, tanto que ellos estaban muy enojados y lo odiaban. Cuando él escuchaba las enseñanzas del Señor Jesús y un día quiso conocerlo, y como era un hombre bien chiquitico, ¿qué hizo? Se subió a un árbol, pero Dios sabía y conocía a Zaqueo. Y pasando el Señor le dice, Zaqueo, bájate. Zaqueo se emocionó, se bajó. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, voy a tu casa a cenar. Después de eso, la gente dejó de odiarlo. Zaqueo demostró que sí creía en las enseñanzas del Mesías, el Señor Jesús, y fue una nueva criatura y lo demostró devolviendo a todas las personas todo lo que se había robado. Dios sí hace cambios significativos en nuestras vidas. ¿Se acuerdan la siguiente historia? La última cena con los discípulos. En esta historia recordamos la historia de la Pascua, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Hubo algo muy importante en esa historia que fue la sangre puesta en los dinteles de las puertas para que Dios no dejara que los hijos de los israelitas murieran. Hoy en día los judíos celebran esta fiesta. En los días del Señor, en su última cena, Él les instruyó a los discípulos ¿para qué? Para que hicieran la Santa Cena. Antes de que Él les estaba explicando que cuando Él ascendiera al cielo, ellos podían volver a celebrar la cena del Señor con pan y vino. El pan representaba su cuerpo que iba a ser molido, iba a ser golpeado, escupido, maltratado. Y la sangre iba a representar la muerte del Señor Jesucristo por causa del pecado de la humanidad. Su sangre preciosa derramada en la cruz. Recordamos siempre el pan y el vino cuando hacemos las santas cenas en nuestras iglesias. Todos los creyentes en comunión hacemos la Santa Cena para recordar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de esta cena sucedieron las cosas más importantes, porque fue cuando nuestro Señor Jesucristo cumplió la promesa divina de que vendría a esta tierra a morir por todos nosotros. Llegó el Salvador prometido y se cumplió. La promesa del Salvador se cumplió. Jesús murió, resucitó y está vivo. Su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Él, siendo perfecto y sin mancha, fue crucificado como un vil ladrón. El Hijo de Dios y su eterno amor nos trajo salvación a la tierra. El Salvador perfecto y sin pecado se entregó voluntariamente, aceptando nuestro castigo. Fue ese sacrificio, pero Él no quedó muerto, Él está vivo, se presentó ante sus discípulos y después ascendió al cielo. Después de esto ocurrieron milagros tras milagros porque el sacrificio prometido del Señor Jesucristo se había cumplido. Y empezó a formarse la iglesia. ¿Recuerdan esta otra historia, la de Saulo? Saulo escuchó y obedeció la voz de él. Recuerdan que Saulo era muy malo, él perseguía a los cristianos, él era el perseguidor de la iglesia. Él tenía una ira ferviente al punto de que cogía a los cristianos que seguían las enseñanzas del Señor Jesucristo y los mataba, los encarcelaba. Les hacía mucho daño junto con ayuda de los líderes religiosos. Pero un día, él yendo por el camino hacia Jerusalén, Dios se le apareció
y una fuerte luz le cayó sobre sus ojos y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo quedó ciego y Dios le estuvo hablando en el lugar donde tuvo que esperar a Ananías para que fuera a devolverle la vista. Inclusive, Ananías también tuvo que escuchar a Dios. Cuando Ananías escuchó a Dios que fuera a darle la vista a Pablo, él se preocupó porque él sabía que Pablo era un asesino, él mataba a los creyentes y les causaba mucho mal. Pero el Señor le pidió ir y él obedeció. Ya él no se llamaría Saulo, se llamaría Pablo. ¿Saben? Pablo experimentó la misericordia de Dios, que Dios tuvo con él, que siendo tan malo, no lo condenó, sino que lo perdonó y lo preparó por medio del Espíritu Santo para llevar el evangelio de la gracia también a los gentiles. Pablo obedeció y escuchó, Ananías obedeció y escuchó, y es también lo que Dios nos pide a nosotros. ¿Qué fue la otra historia? ¿Se acuerdan de Lidia? Lidia adoraba al Dios de los judíos. Cuando Pablo llegó a Filipos, enseñó el evangelio a un grupo de mujeres, y entre ellas estaba Lidia, una mujer que trabajaba vendiendo púrpura, vendiendo unas telas muy finas. Cuando Lidia comprendió el evangelio, ella sintió una gran alegría porque la salvación era también para los judíos. En esa época los judíos eran vistos de una manera muy despreciada por los judíos que creían que Dios era el único Dios para ellos y no había más sino solo ellos. Pero Dios abrió su gracia y la extendió también para los gentiles, o sea, también para nosotros. Lidia, al saber, al entender el evangelio, se identificó con el Señor Jesucristo y se bautizó y llegó a formar parte de un grupo de creyentes. Lidia, por el regalo de salvación, decidió servir a Dios en agradecimiento, y ella colaboró con el equipo de trabajo de los apóstoles, con Pablo y Bernabé y todo aquel que ella recibía, porque era una mujer muy hospedadora. Un ejemplo a seguir. Es una bendición la vida de Lidia. ¿Recuerdan la otra historia de Pablo y Silas en la cárcel? Esta historia nos desafía a creer en el poder de Dios. Ellos fueron encarcelados por ayudar a una muchacha, por liberarla de un espíritu de adivinación. Hicieron mucho daño, se enojaron todos aquellos que vieron ese milagro y los llevaron a la cárcel. Y Pablo y Silas no se pusieron a llorar. Ay, que no, ellos fueron unos hombres que, estando en el cepo, en la cárcel, empezaron a adorar, a orar y a cantar alabanzas a Dios. Ellos sabían que el Dios de la Biblia tenía poder para hacer cosas maravillosas, como haber librado a esta chica y otros muchos milagros que ellos hicieron en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta que, a medianoche hubo algo muy tremendo, hubo un terremoto, se estremeció esa cárcel de tal manera que se abrieron las puertas. Y el carcelero que cuidaba esa cárcel se quiso matar a sí mismo diciendo: si ellos se escapan, yo tengo que pagar con mi vida, yo prefiero matarme. Pero ellos gritaron, los que estaban adentro, Pablo, Silas, los demás: no nos haga daño, estamos aquí. Que no pasó nada y que ellos estaban tranquilos, los que estaban en la cárcel, que Pablo y Silas le infundieron mucho tranquilidad. ¿Qué hicieron? Él le dijo a Pablo, le dijo a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos, con alegría y mucho cuidado, le dijeron: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Eso fue un milagro. Llegó el milagro de la salvación para ese carcelero. El poder de Dios no tiene límites. No tiene límites tampoco ahorita. Tenemos que aprender, yo tengo que aprender a creer en el poder de Dios. Ellos adoraron a Dios en medio de la cárcel que estuvieron viviendo y ese momento difícil.
¿Qué fue la otra historia? También donde se mostró el poder y la protección de Dios para el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Mira, a Pablo lo llevaban con un grupo de personas que habían cometido muchas faltas y lo llevaban para Roma para ser juzgados. Pero hubo una gran tormenta en el mar y casi pierden la vida. Eso, los hombres estaban muy asustados, desesperados, pero Pablo les infundió mucha tranquilidad y Dios protegió la vida de Pablo y de todos estos hombres. Ellos sintieron la protección de Dios y la tranquilidad de Pablo. Y ellos arribaron a un lugar que se llamaba Malta. Pablo desarrolló mucha confianza porque él sabía que Dios nunca lo abandonaría. Y allí en esta isla había un líder, él lo sanó. Y algo interesante es que Pablo, estando ahí, la gente creía que como ellos eran ladrones y era gente con muchos problemas que tenían espíritus muy malos. Entonces, en un momento, el apóstol fue picado por una serpiente. Y ellos se asustaron, dijeron, uy, ese hombre es tan malo que lo picó esa serpiente. Y todos estaban esperando que se muriera, pero ¿saben qué? El poder de Dios no dejó que él fuera afectado por ese veneno y muriera, porque era una serpiente venenosa. La gente lo sabía porque los conocía. Dios protegió a Pablo y demostró a toda esta gente de Malta que el Dios de Pablo era real y que lo protegía en todo lo que él hacía. Hay muchas enseñanzas en esto que solo estamos repasando. Alabamos a Dios por eso. Después de esto, la siguiente lección, Dios nos mostró una palabra muy importante que dice, vamos. Era lo que decía Pablo, yendo de un lugar a otro. Fue a Jerusalén, a Cesarea, Sidón, a Chipre, a Rodas, a Cilicia, a Creta, a Roma, a Italia, a España. Él estuvo en muchas partes. Él decidió ir a otras tierras a predicar el evangelio. El amor que Pablo experimentó al ser salvo de la muerte eterna lo llevó a predicar el evangelio con pasión, con amor, con dedicación. No le importó los peligros de muerte, de ser encarcelado, de ser rechazado. Él fue el gran misionero que el Señor usó para llevar el evangelio a los gentiles. Sus enseñanzas nos testifican hasta hoy de quién es el Señor Jesús que lo salvó a él y cuál es el Dios que lo protegió a él. Es impresionante cómo el apóstol Pablo mantuvo firme. La última lección que nos dio la profe María, ¿recuerdan? Pablo fue firme con Cristo en Roma y en todos los lugares a donde fue hasta la muerte. Él le predicó a personas que tenían muchos dioses, a personas que solo tenían un Dios, a personas que no creían en nada. En diferentes lugares donde fue, él habló del único Dios verdadero y del sacrificio de su Hijo Jesucristo para que fueran salvos y pasaran del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable del Señor Jesucristo. Esto me desafía a desear más y más a estar unido, firme y constante en la fe, que tú y yo podamos decir con certeza como Pablo, recibí un regalo, soy salvo por gracia, soy hijo de Dios, soy cristiano, porque sigo las enseñanzas de Cristo Jesús. ¿Qué tal ese repaso? El descanso para mis pies.
Bueno, vamos a hacer un repaso del libro Sin Palabras. Recuerden que es una manera práctica de enseñar el Evangelio por medio de los colores. Cada color tiene su significado. ¿Recuerdan cuál es el primer color del libro Sin Palabras? El oscuro. El oscuro, ¿qué es lo que representa? El pecado. Y el pecado es todo aquello que hacemos, pensamos o decimos que nos separa de Dios. Por eso la Biblia nos dice en Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos entristece, nos abruma, nos hace mucho daño y nos mantiene personas tristes, sin tranquilidad en el alma ni en la mente. Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Hay personas que parecen muy buenas, pero ellas no son salvas porque nadie se salva por ser bueno. El siguiente color, ¿qué nos explica? Que para el pecado hay una solución y es el sacrificio del Señor Jesucristo. Su sangre en la cruz es lo que nos limpia de toda maldad. La Biblia dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón para nadie. Solamente el sacrificio del Señor Jesucristo, su sangre derramada en la cruz, el creer en esa sangre, que en esa muerte de nuestro Señor Jesucristo es que Él nos da perdón. Dios exige la muerte como la paga del pecado y la muerte es de alguien santo, puro, sin mancha. El único que podía hacer eso era el Hijo de Dios. Por eso Él nos da un perdón gratuito. Cuando creemos en la obra de nuestro Señor Jesús, su sangre nos limpia de toda maldad, es el color blanco. ¿Y qué dice la Biblia? Que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya el Señor, por habernos arrepentido y por convertir nuestra vida en semejanza a lo que el Señor Jesús nos enseñó, porque su sangre nos limpia de toda maldad, Él borra todos nuestros pecados, como dice Hechos 3:19. Y después de estar limpios, viene otro color. Ya somos salvos. Tenemos esperanza, que es el color amarillo, que también nos está mostrando el cielo. La Biblia nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por mí. Sabemos que Dios está en el cielo y que el Señor Jesucristo está vivo y está con Él. Cuando Él, antes de ascender al cielo, dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo no les hubiera dicho. Pero como es verdad, Él afirma, dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces lo dijo a los apóstoles, a los creyentes de ese tiempo y también a nosotros. Tenemos una esperanza de estar en el cielo con Dios. El Señor Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es verdad, el Señor Jesucristo está vivo en el cielo y está preparando lugares para todos los creyentes. Y el otro color, el verde, que significa crecimiento. A medida que crecemos en el conocimiento de la historia de Dios, podemos crecer, madurar para poder vivir en esta tierra de una manera agradable, de una manera que seamos buenas personas en esta sociedad. Y ahí está el ejemplo de una matica. Si yo siembro una semilla, esa semilla muere, y a medida que yo le echo agua, la roceo y la mantengo cuidando, va creciendo hasta que da fruto. Solamente el estudio de la palabra, entender quién es Dios, por qué estamos en esta tierra,
seguir entendiendo que lo que Dios quiere con nosotros es que lo amemos a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, Dios nos pide que hablemos con Él, que le contemos nuestras cargas, porque Él quiere que lo conozcamos, que crezcamos más en la vida para poder hacer todas las cosas de la vida cotidiana, en el colegio, en la calle, cómo tratar a alguien que no me quiere, que me trata mal, cómo saber vivir en un hogar difícil. En fin, hay muchas cosas que la palabra nos enseña para vivir bien. Obedecer a nuestros padres es muy importante. Eso nos libra de muchos peligros. Escudriñar las escrituras nos ayudan a vivir una vida agradable a Dios. Es una forma sencilla de enseñar el Evangelio. Dios te puede poner palabras para que tú hables el Evangelio por medio de estos colores. Inténtalo. Hay una canción que yo aprendí de niña que dice, y es relacionado con el libro Sin Palabras. Lo voy a cantar a capela. Si ustedes les quieren poner música, genial. Dice así: oscuro mi corazón, mas Cristo me dio el perdón. Su sangre carmesí me limpia, qué bendición. Ahora blanco sí estoy, a Él la gloria le daré. Por calles de oro yo sé, con Cristo yo andaré. Por calles de oro yo sé, con Cristo yo andaré. Muy bien, espero que lo aprendan, que vuelvan a repetir esta grabación y que lo compartan con otros. Nuestra última sección nos va a retar si en realidad hemos aprendido algo. Van a concentrarse y solo repetir la respuesta que necesitan dar para nuestro repaso final del trimestre. ¿Cuánto recordamos? ¿Quién puede responder? Dice, ¿qué nos separa de Dios? 1, 2, 3. El pecado. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿qué es pecado? Es todo lo que pensamos, decimos o hacemos que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí respondieron bien? ¿Sí leyeron bien? Muy bien. La siguiente pregunta, muy difícil. ¿Qué color del libro Sin Palabras representa el pecado? El oscuro, muy bien. ¿Quién gritó por allá oscuro? Jesús hoy está muerto. ¿Falso o verdadero? Falso, muy bien. ¿Puedes recitar Proverbios 3, 5 al 6? Si no, lo podemos leer todos juntos. Fíate de Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma y de todo tu espíritu, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 al 6. Espero que lo memoricen. ¿Pablo experimentó momentos peligrosos? Sí, muy bien, muy bien. ¿Pueden compartir alguna experiencia? ¿Qué palabra significa persona que cree en Jesús como su Salvador? Muy bien, cristiano. ¿Qué palabra significa Dios me está dando un regalo que no merezco? Gracia. ¿Quién dijo gracia? Muy bien. ¿Qué regalo nos ofrece Dios? A su Hijo Jesús, el Salvador. Él tomó el castigo de nuestros pecados para que pudiéramos vivir para siempre con Él. ¿Qué palabra significa que he sido librado eternamente del castigo por el pecado? ¿Muy complicado? Salvo. Muy bien, ya terminamos. Cuando Dios nos ofrece el regalo de su gracia, ¿qué necesitamos hacer? Muy bien, únicamente aceptarlo. Buenas respuestas. ¿De qué nos salva Dios? A ver, si quieren, los podemos leer. Nos salva de estar separados de Dios para siempre. Nos salva de ir al infierno. Nos salva para poder estar en el cielo con Él. Damos la gloria a Dios.
Tenemos tres palabras importantes. Gracia, que significa don, regalo de Dios, la salvación. Salvo, que es una persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, que escuchó, entendió la voz de Dios y obedeció a Él, creyó en el sacrificio del Señor Jesucristo por sus pecados. Y cristiano, que es alguien que sigue las enseñanzas del Señor Jesucristo, de quien sigue y aprende lo que Dios quiere para su vida a través de todo lo que el Señor Jesús enseñó. Y viene a ser un hijo de Dios y forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Recuerden que la iglesia no son las paredes, sino somos todas las personas que hemos creído en el Salvador prometido. Personas de cualquier parte del mundo llegamos a ser la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Eso es ser un cristiano, y cuando hay muchos cristianos. Muchas gracias, espero que Dios hable a sus corazones y sea una manera que ustedes puedan usar para compartir el evangelio a otros. Les aprecio mucho, que Dios les bendiga. Gracias por todo lo que están haciendo. Al que me ciñe de poder, Al que me ciñe de poder, al que de mi victoria es, aquel que mi victoria es. solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, al que de mi victoria es, aquel que mi victoria es. solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré Y alabaré tu nombre, Señor. de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré Tu nombre, Señor. al que me ciñe de poder, Al que me ciñe de poder, al que de mi victoria es, aquel que mi victoria es. solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. al que de mi victoria es, Solo a él alabaré, solo a él exaltaré.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit